Estamos en un nuevo capítulo para Tech TV, esta vez para conversar sobre el SAOCOM, con Josefina Pérez, responsable, jefa del proyecto SAOCOM, y con Laura Frula, investigadora principal de esta misión. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal, tardes. Josefina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La primera pregunta que les quería hacer es si el satélite 1B, que se lanzó el 30 de agosto, hace casi 2 meses, un poquito más, ya está en su órbita nominal y si ya está trabajando completamente. Contesto yo, si te parece. El SAOCOM 1B, al igual que el SAOCOM 1A, que la misión SAOCOM, forma parte de una constelación más grande, que es el SIAGE, que es una constelación conjunta con 4 satélites italianos, Sí. del Cosmo, que después podremos charlar. Pero lo importante de esto es que la posición final del SAOCOM 1B está en la misma órbita que 5 otros satélites. Entonces, lo que se hizo con el SAOCOM 1B fue inyectarlo en una órbita de altitud menor, un poco más abajo. Entonces, el proceso de llegar a la órbita le falta un tiempito, llega a principios de diciembre, en una razón de una maniobra cada 3 días, bastante exigente a nivel operativo. Así que hoy por hoy la actividad principal es esa, es llegar a la órbita final. Ya fue probado completamente a nivel funcional, el radar funciona muy bien, la plataforma funciona muy bien, y una vez que llegamos a la órbita, ahí empieza el proceso de calibración de todos los modos, que tiene más de 60 modos del radar. ¿Desde dónde en la Argentina se hacen esas operaciones, se comanda? La misión SAOCOM se comanda íntegramente desde el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE en Córdoba, le llamamos el MOC, que es por sus siglas en inglés, Mission Operation Center, que es el centro de operación. Desde ahí se comanda y se recibe toda la información de los 2 SAOCOM. Como son satélites de órbita baja, tenemos servicios de estaciones externas que captan con sus antenas alrededor del mundo y nos envían la información. Hay una cuestión que, como comparando un poco con los vuelos, con los aviones, siempre se dice que el lanzamiento, el despegue de un avión es un momento crítico, y entiendo que de igual modo es para un satélite, ¿no? Por las cargas, por todas las cuestiones. ¿Es así, Laura? ¿Vos querrías contestar esta pregunta? Sí, puedo contestar, pero capaz que Josefina puede dar más detalle. Obviamente es el momento más traumático del lanzamiento por justamente todas las vibraciones que sufre y digamos, el rozamiento que tiene al atravesar toda la atmósfera. Y otra situación medio traumática también, aunque sea para nosotros para sufrir, es el despliegue de la antena. Además del sufrimiento de las personas que lo vemos, lo importante es decir que gran parte del diseño del satélite, sobre todo en términos mecánicos, en términos térmicos, como contaba Laura, están especialmente o están regidos por esos momentos. El diseño mecánico, el momento más exigente, es el lanzamiento, por las vibraciones, por el ambiente agresivo que tienen, vibraciones a nivel acústico también, en particular el SAOCOM, el ruido mismo que hace el lanzador tiene ondas acústicas que un humano no podría aguantar, y bueno, el satélite todo eso lo tiene que poder atravesar y después funcionar. Así que sí, es un momento crítico y hay mucho de diseño, como decía Laura también en el despliegue de la antena, que fue regido por esos momentos, ¿no? Por solo esos primeros 12 minutos ya llevaron mucha ingeniería. Bueno, y con respecto a la constelación de los satélites, y por lo menos de los satélites argentinos, la marca, la diferencia estaría justamente en la antena radar SAR, ¿no es cierto? Que es prácticamente una en el mundo, entiendo que hay otra similar en Japón. ¿Qué tiene de particular esta antena para un satélite que está destinado a la observación de la Tierra?
nos vimos desafiados a hacer una antena de 35 metros cuadrados. Y eso, por el despliegue, su configuración mecánica, la cantidad de electrónica que lleva, eso está regido por el requerimiento para llegar a la resolución de las aplicaciones del SAOCOM. Y en eso es único en el mundo, como decías, banda L, pero bueno, sí, tecnológicamente, después está bueno que Laura cuente el por qué, ¿no? ¿Qué tiene un radar y por qué nos pidió un radar, básicamente? No, En bueno, banda a ver, L. también Perdón. Fue Laura la que pidió un radar. bueno, más Dentro o de la menos. CONAE, sí. No, pero también te había pasado la palabra porque fíjate que lo diferencia es justamente la relación señal-ruido que tiene la antena del ALOS-2, que es el satélite japonés, con la antena nuestra, con, digamos, nuestro instrumento, para decirlo fácil, es muchísimo más sensible a todas las variaciones que lo que hace, lo que puede medir el instrumento japonés. Y Ajá. también lo que se logra es justamente el objetivo de misión, que es el mapa de humedad de suelo, con una resolución espacial de 180 metros a 800 metros, dependiendo de la forma en que se observe la región. Y eso realmente no existe en el mundo y tampoco se puede obtener a partir del satélite japonés, ese mapa de humedad de suelo. ¿Por qué lo pedimos? Porque, bueno, por un lado, porque Argentina necesita un instrumento en microondas. Más del 60% de los días hay muchas regiones en que está nublado. Así que fundamentalmente los instrumentos ópticos ahí no tienen sentido porque no pueden medir. Y además también se duplica la posibilidad de información, de obtener información, porque puede obtener de día y de noche. Entonces, más datos, mejores estadísticas y mejores los errores con los que se obtienen todos los productos. ¿Y por qué humedad de suelo? Bueno, porque eso fue una cosa no nuestra, sino de los usuarios, que se hicieron reuniones con usuarios y que ahí surgió que había que dar soporte a la agricultura y el parámetro que se obtiene inmediatamente a partir de la medición del radar, el más inmediato, es justamente humedad del suelo. Entonces, por eso definimos que fuera humedad del suelo y además porque también a partir de este parámetro se iba a poder satisfacer otras aplicaciones como inundaciones y también la parte de emergencias, entre otras cosas. Bien, y también tengo entendido entonces que en este, podríamos decir, poder de observación que tiene el radar, está esta posibilidad de penetrar, ¿no?, en la Tierra justamente para medir hasta 2 metros la humedad del suelo. La teoría, digamos, el pulso de radar cuando llega a la superficie terrestre interactúa con lo que se encuentra. Si está en un suelo desnudo, tipo el desierto, por ejemplo, ahí sí puede llegar a 2 metros por debajo de la superficie porque es por la teoría. Eso se define a partir es una ecuacioncita que define eso. Ahora, a medida que le empezamos a poner elementos a la superficie y a medida que empieza a crecer el contenido de humedad en el suelo, se absorbe. Entonces no tiene tanta capacidad de penetración. En regiones como las nuestras, por ejemplo, de la región pampeana, con cultivos, con una densidad interesante, digamos, en cuanto a la distribución, bueno, ahí puede llegar a penetrar aproximadamente entre 50 centímetros, 60, más o menos. Pero sí, por eso además se puede obtener la humedad a nivel radicular, que es justamente la parte de la raíz de los cultivos, ¿no? La parte más importante en la que se nutre la raíz de los cultivos. Bien, ¿y esto qué va a permitir a la agricultura, al sector agro interesado? Bueno, a ver, digamos, si los productores conocen la humedad del suelo, que en definitiva ellos conocen sus lotes y saben cómo está la variabilidad, pero no saben exactamente cómo varía. La humedad del suelo es un parámetro que varía muy fuertemente y por muchos factores, entre otros la evapotranspiración, la capacidad de drenaje del suelo, pero más allá de eso, no lo conocen, digamos, exactamente. Entonces, esto le permite hacer un riego inteligente.
y fertilizar donde realmente corresponde. La fertilización depende mucho del contenido de humedad del suelo también. Entonces, conocer con esta resolución espacial la humedad del suelo le permite hacer una gestión más inteligente de todo el aprovechamiento de su campo. Y nosotros estamos generando un índice que lo llamamos índice de vegetación radar, que viene a complementar lo que normalmente se conoce como índice de vegetación diferencial normalizado. Este índice lo que hace es transmitirle al productor cómo va el estado fenológico del cultivo. Este índice que yo menciono normalmente se obtiene con información óptica, y acá de vuelta está el problema de las nubes. Entonces, con información óptica se les corta la serie, y para los que trabajan en agricultura es fundamental conocer este índice, porque es fundamental hacer un monitoreo del crecimiento de sus cultivos y del estado de salud de sus cultivos. Entonces, con este índice que estamos haciendo nosotros, venimos a complementar la serie. Nosotros hemos hecho correlaciones entre este índice de vegetación diferencial normalizado y lo que nosotros llamamos índice de vegetación de radar, y la verdad que la correlación es muy buena. Entonces, hasta lo suplantaría. Pero si no lo quieren suplantar, lo pueden complementar tranquilamente. Pero también es útil para el arroz, por ejemplo, para el control del nivel de agua de arroz. El arroz es un cultivo que necesita muy cuidadoso control del nivel del agua, porque si no, no crece bien el cultivo. A veces el nivel del agua las cañerías tienen pérdidas, el suelo absorbe más en algunos casos, los animales se pueden tomar el agua, entonces el control del nivel de agua es fundamental. Y esto se puede hacer justamente con información de radar. Por un lado, porque no se pierde información cuando el día está nublado, por ejemplo. Y por otro lado, porque muchas veces no está nublado el día, pero el cultivo creció. Entonces el instrumento óptico no ve el agua que está debajo del cultivo, y sí la ve el radar. ¿Y quiénes van a acceder a esta información? Digo, entidades estatales, asociaciones o particulares que tengan campos también. Todo el mundo puede acceder a esta información. Nosotros estamos trabajando, tenemos convenios con un montón de instituciones, los ministerios, las universidades. La información puede ser para uso académico, puede ser para uso gubernamental, para la generación de índices y justamente para todos los informes nacionales que hay que hacer. Es una información de soporte valiosísima, porque en pocos segundos uno barre muchos kilómetros. Entonces da mucho dato respecto de la superficie o del aspecto que se quiere monitorear. Bien. Y entonces, pero además también trabajan empresas con esto, y no solo argentinos, también hay interés afuera del mundo, justamente por la diferencia que presenta SAOCOM con este satélite japonés. ¿Esto implica también que genere ingresos para el país, esta información por parte de interesados fuera de la Argentina o mismo dentro de la Argentina particulares? Sí, todo lo que yo mencioné es de impacto económico, porque en muchos casos ahorra gastos. Y por otro lado, si lo usan las empresas, esta información la usan las empresas, también pueden generar productos a partir de esta información que pueden vender. La última pregunta por el momento, para no irnos del tema, que te hago, Laura, es si entre los objetivos de monitoreo, porque bueno, estos satélites están enfocados en el monitoreo también de emergencias, si es que tienen pensado que monitoreen, por ejemplo, desmontes con el fin de elaborar políticas públicas para evitar justamente desastres con la formación de ríos e inundaciones. Sí, a ver, este satélite fue diseñado para dar soporte a la agricultura, pero el instrumento, y no es por nada realmente, es tan bueno que da para todo. O sea, este satélite da para todo. Hay ciertas cosas que no puede hacer, obviamente.
pero porque no le permite la física, no porque no pueda el instrumento. En particular con los desmontes, lo que hay que hacer, en realidad, es hacer un monitoreo continuo. Entonces, uno, haciendo el monitoreo continuo, ve cuándo empieza el desmonte, porque cuando ya hicieron el desmonte, ya está, ya el desastre está hecho. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es el monitoreo continuo y, por supuesto, tiene que haber políticas para que ciertas zonas queden protegidas. Josefina, bueno, ¿cómo se recalibra el satélite para mirar determinados lugares? Uno puede programar y decir lo que va a hacer mañana, no es que está todo preprogramado. También lo puede preprogramar mientras que no haya un usuario, pero para una emergencia o para un usuario de prioridad alta o lo que fuera, bueno, el SAOCOM es flexible en ese sentido. Ahora, ¿cómo se hace? Estas estaciones que yo contaba, desde Córdoba se comanda. Quiere decir que se sube al satélite a través de antenas, dependiendo de dónde está, porque estos satélites son de órbita baja y dan aproximadamente 15 revoluciones al mundo por día. Mientras que lo dan están barriendo, o sea, no todo el tiempo está arriba de la Argentina, un ratito está arriba de la Argentina. Claro. Como decía Laura, en minutos barrió la Argentina y durante la mayor parte del día está mirando todo el planeta. Claro. Entonces lo que se hace desde Córdoba es preparar un plan de adquisición, de captación, y se lo sube al satélite. Si está por encima de Córdoba, se lo sube en Córdoba, si no por cualquiera de las estaciones que nos dan soporte alrededor del mundo, cuando el satélite lo ven, le suben. Y eso lo que tiene es una programación que le dice al satélite, en tal tiempo, comenzá una captación. Una vez que la capta, en otra estación se le bajan la información, los datos que captó el radar, y eso se envía a Córdoba y se procesa por algoritmos bastante sofisticados que tienen que ver con la física de cómo funciona el radar, y se obtiene este producto, imagen. Para empezar es una imagen radar, y luego además están los procesadores de nivel superior, como cuenta Laura, que es el producto derivado particularmente para la Pampa o de E2. Así que es bastante sofisticado, pero más o menos así es el ciclo de operación. Todo el know-how, el conocimiento y el desarrollo para el procesamiento de esas imágenes y lograr las aplicaciones fue generado acá en Argentina. Parte acá y parte ayudados porque, bueno, no sabíamos, hay que decir que cuando empezamos todo la idea del SAOCOM no sabíamos ni cómo funcionaba un radar de apertura sintética, así que nos fuimos formando con un prototipo. Ahí Laura puede contar de las aplicaciones, y lo que tiene muy complejo esta tecnología es que vos, hasta que no tenés el dato de verdad, el dato físico de lo que hizo, cómo funciona el radar, es muy difícil simularlo. Vos podés simularlo, pero la cantidad es un orden de magnitud de diferencia. Entonces, para nosotros fue muy importante contar con un prototipo de un radar, que fue un proyecto de un radar que viajaba en un avión, en la CONAE. A mí particularmente me tocó trabajar en él, en alrededor del 2005 al 2010, donde pudimos tener nuestras propias imágenes de radar, y esas imágenes también en campos controlados, ahí Laura puede contar, empezaron a generar los algoritmos que le siguen, que son esas aplicaciones. Fue fundamental eso. Así que un trabajo de muchos años. ¿Y en qué punto está el proyecto del famoso lanzador propio, que también le vendría a la Argentina? ¿Qué perspectivas de concreción hay? Y, digamos, de una manera optimista, yo te podría decir que para 2023 podemos llegar a estar lanzando desde Bahía Blanca, que es donde tenemos la base de lanzamiento. Hemos escuchado al ministro Salvarezza hablar del lanzador propio, de la posibilidad de un satélite meteorológico para Latinoamérica. También, o sea, entiendo que hay muchos proyectos en cartera, y el SAOCOM es uno de los grandes proyectos que, bueno, se ha concretado. ¿Se viene el 2B, el SAOCOM 2? Estamos trabajando en eso.
Como decía Laura, nos tuvo muy ocupados, ocupados y ocupados el SAUCOM, así que lo que estamos haciendo es un balance tecnológico, porque bueno, es un diseño, la industria espacial siempre está un poco detrás en términos tecnológicos, por esto de espacio y de los componentes y la confiabilidad que tienen, que la industria tecnológica que dejamos acá en la Tierra. Pero de todas maneras hay que hacer una revisión de diseño, estamos en eso, en un balance de diseño, viendo tecnologías nuevas, y bueno, para ver cuál es la decisión tecnológica del diseño que le queremos dar a la continuidad del SAUCOM. Bueno, les agradezco mucho, Laura, muchas gracias por tus aportes, a vos también, Josefina, y bueno, no me quiero despedir sin destacar de alguna manera que son dos mujeres al frente de proyectos muy importantes. Antes sabíamos que todos estos puestos eran más bien reservados para los varones, y eso también creo que muestra a las nuevas generaciones la posibilidad de acceder a puestos, a ámbitos de trabajo y no solamente a cargos de decisiones que son muy interesantes. Así que, bueno, muchas gracias y un gusto haberlas conocido y haber conversado con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.